Hola, un gusto de que pasen por aquí. Les comentó que soy nuevo en subir fanfics. No lo hago con el fin de lucrarme, lo hago porque me gustan las historias y como ningún canal las comparten pues lo haré yo. También vengo a decir que esta historia no me pertenece, la saqué de Fanfiction. Les dejaré el link del creador original de la historia. Lo único que me pertenece es el audio. Sin más, comencemos. Libro 1, La venganza. Prólogo. Una brisa fría silbaba suavemente en la noche de luna llena. Estaba parcialmente oculta por las nubes oscuras que se cernían sobre ella, pero aún así proporcionaba suficiente luz para iluminar un asentamiento en la región montañosa de Wyoming. El viento balanceaba suavemente las lámparas de aceite que colgaban de los postes y vigas y que, además de la luz de la luna, eran la única fuente de luz, creando así una mezcla de dorado y azul frío. Las calles de tierra, lo suficientemente anchas para que 3 jinetes cabalgaran uno al lado del otro, estaban limpias de nieve. Los inviernos duran mucho en esta parte del mundo, por lo que es necesario limpiar la nieve todos los días, incluso en marzo. Pero si la pala no fuera suficiente, cientos de pies cada día hacen su trabajo, allanando el camino para quienes vienen después. Casas de madera monótonas de una época pasada se alzaban unas junto a otras, con solo estrechos callejones entre ellas. Ben Walker caminaba con dificultad por una de las calles. Con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta roja, temblaba de frío. Sentía que las orejas se le iban a quemar y caer, y se odiaba a sí mismo por haber olvidado su sombrero. Las calles de Jackson, el asentamiento en sí era solo una pequeña parte de lo que alguna vez fue la ciudad de Jackson, estaban bastante vacías, y con razón. La mayoría de la gente estaba durmiendo o reunida en el juzgado en el centro del asentamiento. Miró con celos a la pareja que pasaba junto a él y sus cálidos y cómodos gorros de punto. El calor nunca se había sentido tan cerca y tan lejos. Sin embargo, casi había llegado a su destino y ni siquiera consideró regresar a casa por el sombrero. Los minutos adicionales de congelación no valían la pena. Cuanto más caminaba, más gente veía. La gente que lo rodeaba era conversadora y de buen humor. El edificio más alto del asentamiento apareció ante él. La iglesia de madera estaba situada en el centro mismo del asentamiento y, por lo general, era el centro de todos los eventos, ya fueran celebraciones o eventos musicales. Al otro lado de la calle, el Cooper Packing, siempre lleno, estaba abarrotado de gente. Su tosco exterior estaba decorado con docenas de bombillas extendidas en diversas formas. Junto a él, media docena de personas estaban de pie en lo alto de las escaleras del Palacio de Justicia de la ciudad, charlando mientras fumaban cigarrillos y bebían vasos de plástico, y Ben podía oler el vino caliente incluso con ese frío. Salvo una mirada, no le prestaron atención cuando se acercó a la puerta. Delante de la puerta, Ben se detuvo y respiró profundamente. Nunca le habían gustado estos eventos ni ningún otro evento que incluyera a mucha gente en un lugar en particular, pero prefería sufrir otro de esos que lidiar con su hermana mayor mañana por la mañana. Giró el pomo de la puerta con la mano derecha y entró. Inmediatamente, se sintió atraído por el sonido de la música y las risas, y vio a la gente bailando al ritmo de una música animada y estimulante que tocaba el hombre del otro extremo del Palacio de Justicia. Todos estaban en lo suyo, ya fuera beber, bailar o hablar. Casi nadie prestaba atención a lo que los rodeaba. Las bombillas se usaban como decoración tanto en el interior como en el exterior. Estaban colgadas del cable, que se extendía a lo largo de las paredes y del techo en formas y patrones maravillosos. Ben se quitó la chaqueta y la colocó en uno de los percheros junto a la puerta, en el que colgaban un par de docenas de chaquetas de todos los colores y formas. Cuando se dio la vuelta, se tambaleó hacia atrás después de rebotar en el hombre que apareció frente a él. Sintió que algo húmedo se derramaba sobre sus zapatillas. Mojado y rojo, sobre sus zapatillas blancas. Tranquilo, joven, dijo Joel, sonriendo. Aunque Ben sintió que había chocado con fuerza contra él, Joel no se movió ni un centímetro. Ben lo miró, sonrió nervioso y dijo: «Buenas noches, señor». Lo siento por eso. Joel siempre fue un hombre un tanto aterrador que irradiaba el aura de no te metas conmigo. Pero siempre fue amable con Ben, aunque nunca fueron muy cercanos. Lo estás pasando peor que yo. Esas zapatillas son muy bonitas. Ya no. ¿Has visto a Emily? ¿Tu hermana? Preguntó Joel y miró alrededor de la habitación. No, no diría que la tengo. Ah, bueno, dijo Ben mientras caminaba lentamente alrededor de Joel. Perdón de nuevo por derramar su bebida, señor. Joel le dio una palmadita en el hombro y le dijo: «Está bien. Solo quiero decirte que ayer hiciste un buen trabajo».
Con los clickers, me refiero. Escuché lo que hiciste. No es nada. Tuve suerte, dijo Ben mientras se alejaba lentamente y miraba a Joel por encima del hombro. Gracias. Murmuró un perdón en voz baja mientras intentaba abrirse paso entre la multitud en medio de la pista de baile, pero la gente que estaba en trance por la música no le prestó atención. Sin embargo, se ganó algunas miradas de reojo cuando empujó accidentalmente a la gente que estaba bailando, interrumpiendo sus pasos y ritmo. Cuando finalmente salió de la sala de baile, miró alrededor de la habitación, pero no había señal ni sonido de su hermana. Ella lo hizo venir, y sin embargo no estaba por ningún lado. Murmuró para sí mismo, molesto por no poder encontrarla. Será mejor que vengas, o te juro por Dios, imitó la forma en que ella hablaba, ganándose un par de miradas extrañadas de la gente que pasaba y lo vio hablando solo. Genial, ahora pensarán que también estoy loco. Pero entonces, algo más llamó su atención. Apoyada en la barra, una chica pecosa de pelo castaño rojizo observaba a la gente en la pista de baile, con un vaso lleno de un líquido transparente en la mano. Excepto que no estaba exactamente mirando a la gente. En cambio, parecía perdida en sus pensamientos. Las mangas de su camisa de franela desabotonada estaban enrolladas de manera desigual, revelando un tatuaje en su antebrazo derecho, y un aura de no molestar irradiaba a su alrededor. «Muévete, muévete», gritó el camarero furioso mientras se apretujaba entre Ben y un hombre mayor, devolviendo a Ben a la realidad, solo para comprender que lo miraba como un idiota atónito. La chica de cabello castaño rojizo pareció notarlo y lo miró con expresión seria, aunque sus ojos parecían formular una pregunta. «Te pillaron con las manos en la masa, idiota estúpido», pensó Ben enojado mientras se acercaba a la barra, haciendo todo lo posible por actuar como si no la estuviera mirando en ese momento. Buscó en la barra, buscando un vaso, lo cual era extraño en sí mismo, ya que nadie más que Andy, el camarero, hacía eso. Pero no le importó. Hizo todo lo posible para que ella olvidara el hecho de que la miraba como si viera un fantasma. Tragó saliva con fuerza cuando se dio cuenta de que ella todavía lo estaba mirando, y se puso rojo. La miró de nuevo, y sus ojos se encontraron por un momento antes de que ella rompiera el contacto. Apartó la mirada y dijo: «No creo que Andy se ponga muy contento de verte husmeando en su bar». Se detuvo cuando ella añadió apresuradamente: «Parece que va a volver». «No, yo, sí, bueno, entonces, ¿cómo?». No solo olvidó lo que quería decir, sino que también olvidó cómo formar una oración. «¿Qué estás haciendo, Ben?», preguntó ella, con una sonrisa burlona en el rostro. Ben se preguntó si le divertía su incapacidad para hablar o el hecho de que pareciera un completo idiota. ¿Por qué siempre se sentía inseguro a su alrededor? Su rostro se puso rojo. «Estoy, intentando tomar algo». «Tú», dijo, apoyándose en la barra junto a ella y esforzándose mucho por parecer relajado. Ella se burló. «Te conozco lo suficientemente bien como para poder saber cuando estás mintiendo». «Mierda». Ben estaba tratando de pensar en una respuesta a eso, algo que no hiciera que la situación fuera aún más incómoda. Algo que resultara ser su escape de esta situación. Algo inteligente. Cierto. Se odiaba a sí mismo. «Está bien, toques». Su respuesta fue aún peor. «Mierda. La hice sentir incómoda». «Jesús, ¿por qué siempre me convierto en un lío de murmullos cuando estoy cerca de ella?». Él no siempre fue así, especialmente no cerca de ella. Pero desde que se distanciaron el uno del otro, cada interacción con ella se convirtió en un gigante que había que matar. Y pensar que solían pasar tanto tiempo juntos. Eso es lo que significa tener un mejor amigo, alguien que pasa el rato contigo todo el tiempo. ¿O es a esto a lo que llaman crecer? Darse cuenta de que algunos amigos no eran realmente tus amigos. Era difícil decirlo, especialmente porque él había cumplido 18 años recientemente. Pero en su mundo, tener 18 años era más que suficiente para convertirse en un adulto. De repente, alguien saltó sobre el mostrador y se plantó al lado de Ben, lo que lo convirtió en el que estaba en el medio. «Odio estas cosas», dijo Jessie, sosteniendo su propia bebida, lo que convirtió a Ben en la única persona sin una. Tampoco es que le prestara atención. Estaba contento de que Jessie estuviera allí para terminar con el silencio incómodo. «Gracias, Jessie». Al ser casi una cabeza más alto que él, Jessie observó la escena a través de los huecos en su flequillo negro, que se apartaba a un lado de vez en cuando le estorbaban los ojos. «Cuéntamelo», respondió Ellie, igualmente aburrida. «¿Qué demonios les pasó a tus zapatos?», preguntó Jessie, mirando hacia abajo.
Ella se inclinó hacia adelante y miró con curiosidad a qué se debía todo ese alboroto. Me choqué con Joel y derramé su bebida, explicó Ben, sintiendo la necesidad de gritar porque había arruinado sus zapatillas nuevas. Las encontró en una patrulla hace 2 semanas y estaban como nuevas. Sin embargo, no eran una opción ideal de calzado para la nieve. Pero bueno, el estilo antepone la sustancia. Notó que ella de repente perdió el interés en la conversación. Jessie le dio un codazo a Ben, un codazo que Ben sintió que era más fuerte de lo que hubiera preferido. Escuché que ayer conseguiste 3 clickers en una patrulla. Buen trabajo, amigo. Ben era uno de los habituales que patrullaban la ciudad para eliminar a los infectados y buscar suministros. Ya no se podían encontrar muchos suministros. Ayer mató a 3 chasqueadores durante la patrulla, lo que fue una hazaña en sí misma, aunque todavía pensaba que había sido pura suerte. En general, fue valiente y definitivamente digno de elogio, según otros, excepto su hermana. Díselo a Emily. Quería estrangularme y sacarme los 2 ojos porque los enfrenté sin ella. Jessie sonrió inseguro, pero no agregó nada. Todos eran conscientes del temperamento de Emily. Si no lo presenciaban, estaban del otro lado. Su tema pareció atraer la atención de Ellie. Ella no estaba hablando, pero estaba escuchando. Ben se sintió inspirado para continuar y darle a Jessie lo que quería escuchar, pero nunca fue demasiado fanfarrón. Quiero decir que fue un poco difícil. En realidad, el mejor truco cuando te detectan es aprovechar el entorno. Jessie se rió y dijo, la forma en que lo dijiste lo hizo parecer fácil. Deberías escribir un libro sobre eso, ya que a veces escribes. ¿Cómo matar a un clicker 101? Solo dije que no era fácil. Ben ya estaba molesto. Dijiste que era algo difícil, insistió Jessie. Un poco difícil. Más bien un poco arrogante, ¿no crees? Es solo una forma de hablar. Solo estoy bromeando contigo, Walker, se rió Jessie. Lo hiciste bien, en general, considerando lo que pasó hace una semana. Hace una semana, 2 jóvenes vagabundos que llegaron a Jackson hace unos 4 meses decidieron salir sin permiso. Ben sintió una punzada en el pecho al recordar el suceso. Llegaron al primer pueblo al este antes de que los acorralaran en un viejo restaurante y los devoraran una docena de infectados. Ben y Jessie fueron quienes los encontraron, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Los reconoció solo por una placa de identificación que estaba en el suelo junto a los cadáveres, todos ellos ensangrentados. Jessie dijo que era una de las que llevaban las luciérnagas, pero a Ben le resultó difícil de creer. Había oído que se habían disuelto hace mucho tiempo. De todos modos, Jessie, reacio a hablar de ello tanto como Ben, cambió de tema antes de terminar su pensamiento. Sobre esos horarios que mencionó Joel, ella no parecía demasiado entusiasmada con hablar de ello y solo daba respuestas breves a todo lo que Jessie le preguntaba. El camarero, Andy, un hombre de proporciones anchas, con su delantal blanco reluciente, pasó junto a ellos sosteniendo una bandeja con varias bebidas. Aprovechando la oportunidad y sus manos rápidas, Ben tomó una y tomó un sorbo de la fuerte bebida. Inmediatamente sintió el calor correr por su garganta y se llevó una mano a la boca, tratando de no toser. Les doy 2 semanas para que vuelvan a estar juntos, dijo Ellie, dirigiéndose a Jessie. Parecía que estaban hablando de un tema diferente. Él odiaba estar entre los dos, bastante callado, sin nada que agregar o decir. ¿Te dijo algo?, preguntó Jessie, que de repente parecía esperanzado. Ben finalmente entendió de qué estaban hablando. Parecía que Jessie usaba los horarios solo como un medio para entablar una conversación con Ellie. Que sea una semana, dijo Ellie, todavía mirándola fijamente. Pero Jessie sacudió la cabeza inseguro. Él y Dinah se separaron hace menos de una semana. O mejor dicho, Dinah rompió con él. Jessie dijo que la ruptura fue mutua. Aparentemente se distanciaron, pero él todavía se aferraba a sus sentimientos, luciendo ansioso por volver con ella. Ben todavía se sentía raro hablando de eso con Jessie, porque se sentían como una de esas parejas que estaban destinadas a durar. Vale la pena mencionar que salieron durante bastante tiempo, más de 2 años, si recordaba. Las personas que bailaban en la pista cambiaron el ritmo, bajando el ritmo. Hablando del diablo, susurró Ben distraídamente mientras Dinah se acercaba a los 3, abriéndose paso entre la multitud que bailaba en la pista. No era tan delgada como Ellie, y su característica más llamativa era su cabello negro, que complementaba su piel bronceada. Eso y su nariz. Se detuvo frente a Ellie, respiró profundamente y se secó el sudor de la frente.
Ben no la vio bailar, pero conociendo a Dinah, probablemente no se perdió ni un minuto. Oye, ¿por qué tardaste tanto? Le preguntó Dinah a ella. Ben y Jessie intercambiaron miradas y ambos preguntaron en silencio si ella los estaba ignorando o no. Bueno, ya estoy aquí, ¿no? Respondió ella con su habitual tono desganado, pero Dinah le arrebató la bebida y se la bebió toda de golpe. Ben recordó haber visto un vaso medio lleno antes de que el líquido desapareciera en la boca de Dinah. Eso fue, mucho alcohol, le susurró Ben a Jessie, quien intentó hacer que pareciera que no miraba de reojo a Dinah. Ben se rascó un lado de la cara con torpeza, solo para reemplazarlo con una gran sonrisa no tan genuina cuando Dinah lo miró. Hola, Ben, hace tiempo que no te veo, lo saludó Dinah, ignorando por completo a Jessie. 2 días, Dinah, mucho tiempo, respondió Ben, tomando un sorbo de su bebida y preparándose para otra oleada de sensación de ardor en la garganta. Dinah suspiró. Sarcástico como siempre. Ben literalmente podía sentir a Jessie poner los ojos en blanco, y los puso en blanco nuevamente cuando Dinah agarró la mano de ella y la alejó de los chicos hacia la pista de baile. Oigan, no se olviden, saldremos temprano, así que descansen un poco, les habló Jessie con tanta inseguridad que casi tartamudeó. Ben se rió. ¿Qué? Preguntó su amigo, dándole un puñetazo en las costillas. Ella acaba de llevarse a tu exnovia frente a ti, amigo, se burló Ben, luciendo una sonrisa malvada. Jessie sonrió. No, hombre. Tina se llevó a ella. Es lo mismo, lo mires por donde lo mires, murmuró, frunciendo el ceño y rascándose la barbilla. ¿Qué podría significar esto para Dinah y Ellie? Jessie chasqueó la lengua y contuvo una sonrisa burlona. Qué lástima que a Ellie le gusten las chicas. Sus ojos estaban clavados en los de Ben mientras lo miraba con malicia. Ben sabía que la mejor defensa era intentar restarle importancia. Ahora estás detrás de Ellie. ¿Sabes de qué hablo? Jessie mantuvo la sonrisa petulante en su rostro, molestando a Ben, quien simplemente sacudió la cabeza y la ignoró. Estás exagerando. ¿Lo soy? La conversación se interrumpió cuando 2 chicas que pasaban caminando junto a ellos se detuvieron de repente frente a ellos. Ambas tenían el pelo negro intenso y rasgos asiáticos, pero solo una de ellas era una de las chicas más hermosas que Ben había visto en su vida. Julia Choi dejó que su cabello cayera suelto sobre sus hombros y sus labios se curvaron hacia arriba en una amplia sonrisa cuando lo vio. No pensé que vendrías, dijo Julia, mientras su mirada se dirigía hacia Ben por alguna razón. Él nunca entendió por qué Julia siempre parecía demasiado amable con él. No podía recordar si alguna vez pasaban el rato juntos, al menos no solos. Su relación con ella provenía principalmente de fiestas o eventos a los que asistían los dos, y esa relación era en su mayoría forzada por Julia, quien intentó hablarle bien más de una vez. Y seguía haciéndolo por alguna razón. Desafortunadamente para ella, Ben nunca fue el tipo más hablador. También ayudó el hecho de que era bastante torpe con las chicas. No es que intentara cambiarlo, era solo que no tenía tiempo para las chicas en ese momento. Emily me hizo venir, dijo Ben honestamente. ¿La viste? Ah, sí. Estaba con ese herrero. Estaban hablando en el rincón de allí. Cuando Ben miró hacia ese rincón, no pudo verla. ¿A dónde se había ido? Son tan lindos juntos, ¿no te parece, Kat? La otra chica tenía el pelo más corto y las mangas de su camisa estaban arremangadas, revelando una docena de pequeños tatuajes. Animales, insectos, signos, todo lo que una persona pudiera imaginar. Ella fue quien tatuó el antebrazo de Ellie. Y ella era su ex. Supongo, dijo Kat, sin interés en la conversación. Ben y Kat nunca se llevaron bien, pero al menos eran educados el uno con el otro, a pesar de que muchas veces lo hacían de forma forzada y sarcástica. Hola a ti también, dijo Jessie, inclinándose hacia un lado para entrar en su campo de visión. Julia sonrió, pero no dijo nada. Ben podría jurar que sintió que Jessie puso los ojos en blanco otra vez. Bueno, tengo que irme, pero, dijo Julia, seguramente habrá una fiesta en mi casa. Habrá mucha gente. Considérate invitado. Tú también, Jessie. Ben se quedó mirándolo con una sonrisa estúpida en su rostro que sabía que era forzada como el infierno. Haremos todo lo posible para lograrlo. Sé que lo harás, dijo Julia, tocándole la barbilla. Nos vemos entonces. Dicho esto, los dos se marcharon, dejando a Ben y Jessie mirándolos, ambos con los brazos cruzados, apoyados en la barra. Parecía que el silencio era mucho más largo de lo que era, hasta que Jessie dijo, «Guau». Ben no supo qué decir ante eso. «Sí, guau. ¿Vas a ir a esa fiesta?»
De ninguna manera. ¿Pero por qué? Preguntó Jessie. Parece que Julia siente algo por ti. Ben se burló. Oh, por favor. ¿Julia? Ella puede tener a casi cualquier chico de la ciudad. ¿Qué podría haber en mí? No lo sé, hombre. Jessie se encogió de hombros con inocencia. Le diste una paliza a Noah cuando él la bofeteó. Tal vez ella aprecie el gesto. ¿El gesto? Fue una pelea, Jessie, y una pelea injusta, además. Solo lo vencí porque me abalancé sobre él cuando no estaba mirando. Además, ella no me interesa. Ah, cierto. Estás locamente enamorado de Ellie. No, no lo soy. ¿Y qué demonios, no lo eres? Ben suspiró. Te voy a dar una paliza en esa cabeza tan tonta. Por última vez, no me importa, Mierda. ¿Qué? En reacción a la tontería de Jessie, Ben miró lo que Jessie estaba mirando. La música era lenta y serena. Podía ver a Dina y Ellie bailando en el medio de la pista de baile, excepto que no estaban bailando. Estaban bailando y Jessie se quedó mirando estupefacto, con la boca abierta. Eso es. Jessie empezó a tartamudear. Eso es inesperado, Ben terminó lo que Jessie acababa de intentar decir. Notó que el rostro de Jessie se ponía rojo. Sintió que el calor subía a sus propias mejillas por alguna razón y no tomó otro trago. ¿Por qué se sentía de esa manera? Por un segundo, se imaginó a sí mismo en el lugar de Dina y su rostro se puso aún más rojo. Tratando de ocultar su propia sorpresa, Ben intentó cambiar la conversación a su favor. ¿Estás celoso? ¿Qué? No, amigo. La cara de Jessie reveló sus mentiras. Tina y yo, somos historia. Tu cara habla por sí sola. Jessie lo miró de reojo con mala cara. Ben se rió, pero su risa fue en parte forzada. ¿Estás celoso?, continuó Ben, diciendo una cosa mientras pensaba en otra. Es una lástima que esté besando a otra chica. Jessie alzó una ceja, dejando de mirar a Dina y Ellie. Ya te lo dije, Tina y yo, Tina y tú sois historia. Lo sé, Ben se burló de él, pero quería cambiar de tema. Entonces, ¿vas a ir de patrulla mañana? Pero esa fue la pregunta equivocada para intentar cambiar de tema. Sí, va a ser un día largo. Ben lo envidiaba. Quería ir a otra patrulla, pero había pasado los últimos 5 días seguidos fuera de los muros y Joel, que era el responsable de los horarios, insistió en tomarse un día libre. Ben era un espíritu libre y pasar días enteros en el pueblo lo hacía sentir como si estuviera enjaulado. Pasar un día entero de patrulla afuera con Jessie sería genial, pero Jessie probablemente iría con otra persona. La compañera de patrulla de Ben era normalmente su hermana Emily, pero solía compartir un par de docenas de turnos con ella en el pasado. Cuando Ben llegó por primera vez a Jackson, los dos solían pasar mucho tiempo juntos. Ella era mucho más habladora y alegre en ese entonces, y tenía buenos chistes, con los que Ben solía reírse a carcajadas. Los dos eran bastante parecidos, por eso eran tan cercanos. Pero eso obviamente no importaba mucho, al final del día. Ahora, no eran tan cercanos como antes. Con todo lo que les pasó, se distanciaron. Ella cambió de repente un día, y Ben, bueno, esa fue una historia aparte. Si ves a Emily, dile que me fui a casa. ¿Te vas?, preguntó Jessie. Ben asintió. Sí, esto es un fastidio. Hasta luego, amigo, respondió Jessie, obviamente decepcionado de que lo dejaran solo. Ben se dirigió hacia el estante con las chaquetas. La música era mucho más lenta ahora, incluso podría considerarse romántica. Tuvo que esforzarse para atravesar la pista de baile nuevamente, pero esta vez fue más fácil porque la multitud era más pequeña y la gente se movía mucho más lento, por lo que era más fácil evitarla. Ella no se dio cuenta cuando se alejó. Julia sí, y lo saludó con la mano. Pero Julia era la última persona con la que quería hablar en ese momento. No se dio cuenta de cuánto tiempo había estado sentado en el banco de afuera. No hacía tanto frío como hacía una hora, pero eso se debía principalmente a que el viento había parado. Quitó la nieve del banco de madera y se inclinó hacia atrás, mirando el cielo oscuro, decorado con nubes y una gran bola de luz justo en el medio. Era agradable y tranquilo, aunque el silencio se interrumpía de vez en cuando por la gente que pasaba caminando. No creía que lo notaran, pero eso era porque no había luces alrededor del banco. Permitiéndose perderse en sus pensamientos, se preguntó en qué estaba pensando. Nada específico, probablemente. Solo estaba pensando en nada en particular y en todo al mismo tiempo. Salió de sus pensamientos cuando el crujido de la nieve le alertó de que alguien se acercaba. Ella se detuvo detrás del banco. Pensé que no había nadie aquí.
Ben ya se estaba levantando, de todas formas, ya me iba. No tienes por qué hacerlo, pero, bueno, lo que sea, dijo y se sentó en el banco, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija al frente. Ben rodeó el banco, en dirección a la luz de las farolas de la calle. ¿Por qué te fuiste tan temprano? Ben se detuvo cuando ella le preguntó de repente. Cuando se dio la vuelta, la vio mirándolo por encima del hombro. No es lo mío. ¿Por qué te fuiste? En ese momento se dio cuenta de que era la primera vez que tenía un momento a solas con ella en mucho tiempo. Definitivamente no era como había imaginado que sería esa noche. Seth nos echó la culpa a Dina y a mí porque ella, te besé. Es un gilipollas. Se alegró de que estuviera oscuro, porque ella no podía ver su rostro enrojecerse de nuevo. Se fue por ese beso. ¿Qué hizo Seth? Es un evento familiar, dijo. Llamó a Dina lesbiana bocazas. ¡Qué idiota!, dijo, sin sorprenderse en lo más mínimo. Seth era conocido por su bocazas, pero no podía imaginar que terminara de esa manera. Conociendo a Ellie, probablemente lo golpearía o lo insultaría a más no poder o algo así. Joel lo empujó y casi se desató una pelea. María lo acompañó afuera. Yo también me fui, no soportaba las miradas. Parece que me perdí toda la diversión. Como de costumbre, intentó hacer una broma inapropiada. Ella se rió, si es que se podía llamar risa a eso. Por un segundo, Ben pudo jurar que vio una chispa en sus ojos. Buen trabajo con los clickers, dijo después de unos momentos de silencio. Ben se encontró caminando de nuevo alrededor del banco para sentarse junto a ella. Emily era peor que esos clickers. Ambos se rieron de eso. Todos sabían que su hermana mayor era muy sobreprotectora. A veces era muy molesto, pero él nunca la culpó por ello. Su padre fue mordido y murió protegiéndolos de la ola de infectados. Él sostuvo la puerta para los tres mientras corrían. Emily, Ben y su hermano menor, Tom. Tenía solo 7 años cuando llegaron a Jackson hace 3 años. El cumpleaños de Tom fue hace 2 días, ¿verdad? Le preguntó. Ben se quedó sin aliento cuando ella lo dijo. No sabía que lo recordarías. Tendría 10 años. Sus ojos estaban tristes cuando lo miró. Tom era el más dulce. Todos lo amaban. ¿Sabes? Él y yo solíamos jugar bastante. Lo recuerdo. Le gustabas mucho. Una vez incluso me confesó que estaba muy enamorado de ti. Volvió a sonreír cuando él dijo eso. La segunda sonrisa fue aún más triste. Lo extraño, era como una versión en miniatura de ti. El mismo cabello rubio, los mismos ojos azules y la misma forma de tu cara. Era un copia y pega. Ben no tenía muchas ganas de hablar de su hermano. ¿Pasas mucho tiempo mirándome a la cara, eh? Sigue halagándote. En realidad, disfrutó de esa charla para variar. Luego se dio cuenta de que era la primera vez que hablaban como era debido en meses. Pasaron aproximadamente 1 hora hablando de cosas estúpidas. Al principio, a los dos les resultó extraño hablar entre sí después de meses sin hablarse, pero las barreras se derrumbaron rápidamente. La última vez que tuvieron una conversación normal probablemente fue la primavera pasada. Está bien, anunció Ben con orgullo. Te va a gustar este. Ella se rió, sabiendo lo que se avecinaba. Otro de sus chistes tontos. ¿Cómo se llama un dinosaurio que choca su auto? Lo miró con expresión interrogativa, sin dejar de sonreír. Tiranosaurio en ruinas. Ella se echó a reír a carcajadas, agarrándose la barriga con una mano mientras se secaba una lágrima con el dorso de la otra. Por alguna razón, siempre le parecían hilarantes sus bromas estúpidas. Ben no pudo evitar reírse con ella. Cuando la risa se calmó, ella le dirigió una larga y pensativa mirada con sus brillantes ojos verdes. Y Ben sintió que sus ojos se pegaban a los de ella. Por un segundo, todo parecía volver a la normalidad. Se está haciendo tarde. Debería irme, dijo de repente, mirando hacia otro lado. Jessie me matará si me quedo dormida. Terminó y se puso de pie. Ben miró hacia abajo y asintió con la cabeza varias veces, antes de volver a mirar hacia arriba y sonreír débilmente. Buenas noches. Te odio, Jessie. Buenas noches, dijo ella, casi inaudiblemente, y se alejó. Por mucho que él prefiriera estar solo más temprano en la noche, ahora lo odiaba. Deseaba que pudieran hablar más tiempo. Había tantas cosas de las que quería hablar con ella, y ella parecía sentir lo mismo. Una revelación llegó como un shock. Hablaron, finalmente, después de tantos meses. Ben sonrió, sus mejillas se sonrojaron, pero su felicidad fue fugaz. Era como un bloqueo. Cada vez que sentía una pizca de felicidad, algo parecido a una pared de ladrillos lo golpeaba.
Miró el reloj en su muñeca izquierda. Luchando por ver en la oscuridad, pudo distinguir que era bien pasada la medianoche, pero no le importó. Quedarse allí un rato más no haría daño a nadie. Capítulo 1, dejados atrás. Ben se tumbó en el sofá, mirando al techo con los auriculares puestos. Tiene guardadas muchas canciones en su Walkman, que siempre lleva a donde quiera que va, escuchando sobre todo techno y synth-pop, estos dos son sus géneros favoritos. Con la izquierda, lanzó una pequeña pelota de goma roja al aire, atrapándola cuando caía para luego volver a lanzarla hacia arriba, repitiendo el proceso. No tenía muchas responsabilidades ese día, ninguna patrulla le había sido asignada, solo algunas tareas domésticas que hacer. Le tocaba lavar los platos y pasar la aspiradora por la casa. El día fue largo y aburrido, incluso había leído todos sus libros. La próxima vez que saliera de patrulla, se aseguraría de visitar esa librería en un pueblo al otro lado del río, no muy lejos de la presa. El único problema era que la librería era de difícil acceso, sus entradas estaban cubiertas desde hacía tiempo por una vegetación resistente. Ben tuvo que trepar hasta el techo para poder entrar. Vale la pena mencionar que casi se resbala y se rompe el cuello, lo que podría ser una razón por la que evitaba esa librería. Pensó en continuar esa historia que estaba escribiendo, pero se quedó sin ideas, sin estar seguro de si el personaje principal, un príncipe bastardo del reino caído, debería convertirse en rey o no. Después de haber leído tantos libros que ya ni siquiera podía contar, Ben se dio cuenta de que no era fanático de los clichés y los finales felices. Si alguna vez terminara esa historia suya, sin duda sería una tragedia. La chimenea estaba encendida y calentaba la casa de los Walker, creando un ambiente acogedor. El relajante sonido de la madera crepitante junto con el calor proporcionaban un ambiente acogedor en el interior. Una bola de pelo saltó sobre el sofá, sobresaltándolo. Desconectó sus auriculares, miró hacia abajo y vio a Khan acurrucado sobre sus pies. Su mascota había crecido mucho en los últimos meses desde que lo encontró en el bosque. Una vez fue un cachorro pequeño, pero creció hasta convertirse en un perro adulto más grande. El pelaje blanco de Khan lo hacía destacar del resto de los lobos, lo que lo hacía fácil de reconocer a pesar de que la mayoría de las veces se fusionaba con la nieve y se volvía invisible para el ojo humano. Cuando Ben lo trajo de regreso a casa, Emily se volvió loca, un pensamiento que lo divirtió, recordando lo asustada que estaba al principio. ¿Qué haces, amiguito? Le dijo Ben a su peludo amigo, que ya no era tan pequeño, y le acarició la cabeza peluda. No te he visto hoy, debí haber ido a cazar, ¿no? Khan inclinó la cabeza y lo miró con sus penetrantes y cuestionadores ojos azules. Eran hermosos en cierto modo, especialmente cuando brillaban en la oscuridad al reflejar la luz, lo que a la mayoría de las personas les resultaba bastante inquietante al principio. Al principio, no les agradaba, al igual que a su hermana. Sin embargo, con el tiempo se encariñaron con él y se convirtió en uno de los favoritos. Era tranquilo, no aullaba ni ladraba mucho. No era pegajoso, no molestaba a los niños pequeños ni los asustaba. Ahora no pasa un día sin que Emily pregunte por él al menos una vez. Ben a menudo se preguntaba si le había dado el nombre correcto. ¿Khan era el nombre lo suficientemente adecuado? Había dos razones detrás del nombre. Una vez, hubo un cierto hombre que vivió hace mucho tiempo, que unió a las tribus en la tierra lejana y se proclamó el Khan de esas tribus, conquistando la mitad del mundo. Ben leyó sobre él en un libro. La otra razón era de naturaleza personal, relacionada con el pasado de Ben. Muy bien, amigo. Me tengo que levantar ahora, me muero de hambre, dijo mientras se levantaba con cuidado para caminar hacia la cocina. Khan le gritó cuando abrió el refrigerador para ver qué había dentro. Anoche estuve en una fiesta y explicó mientras husmeaba en el refrigerador, me aburrí rápido, así que me fui. Había restos de la noche anterior en el frigorífico. Carne de conejo frita. Puso un poco en un plato y se sentó en su silla a la mesa a comer. Khan le gimoteó desde el sofá, se tumbó y se puso cómodo. Incluso hablé con ella durante unos minutos, ¿te lo imaginas? Continuó Ben, pinchando un trozo de carne con su tenedor. No fue terrible. ¿Tienes hambre? Tomó un trozo de carne del tenedor y lo arrojó al aire. Khan saltó del sofá y atrapó la carne en el aire, aterrizando con éxito sobre sus patas. Ben se rió. Buena captura, amigo. Khan era su compañero de patrulla favorito. Los dos habían matado a muchos infectados juntos. Khan era silencioso como la noche y sus dientes eran afilados. Además de eso, no se infectaba si probaba la sangre infectada. Hasta ahora, el virus no parecía capaz de infectar a los animales.
Dos de ellos eran muy parecidos, dos introvertidos que se mantenían juntos. Él era el mejor amigo que Ben podía pedir. La puerta principal se abrió, dejando entrar el viento frío. Emily entró, la nieve caía de su chaqueta gris y su largo cabello rubio atado en una cola de caballo. Cerró la puerta y colgó su chaqueta en la pared. ¿Dónde está mi niño?, dijo amablemente, arrodillándose junto al can para jugar con él. Buen niño. ¿Qué estás haciendo, Ben? Ben tragó el bocado y la miró. Terminaré de comer y volveré a mi música. Suspiró profundamente, casi decepcionada. Típico. Will preguntó por ti hoy. Vino esta mañana, le dijo. Emily enarcó una ceja y se sentó en la mesa frente a Ben. ¿Ya te invitó a salir? Ella frunció el ceño y le robó un bocado al plato, lo que provocó una mirada irritada. De hecho, lo hizo. Hoy después de la cacería. Adivina qué atrapó esta jovencita hoy. Un ciervo. Vaya, bien por ti. Y vaya, ese debilucho realmente lo logró. No le llames así. ¿Por qué? Ben. Él puso los ojos en blanco. ¿Qué? Ustedes han estado juntos por mucho tiempo, solo le tomó un tiempo invitarte a salir. Mira quién habla. ¿Cuánto tiempo te llevó a invitar a ella a salir? Oh, espera, ¿por qué le pediría salir a ella? Trató de hacerse el tonto. Eres estúpida. Emily se rió en su cara. Probablemente por eso la miraste como un idiota. ¿Me viste?, preguntó sorprendido, haciendo una pausa en la comida. ¿Dónde estabas? Emily se puso de pie y lo miró, sonriendo burlonamente. Estuve allí todo el tiempo, tú simplemente no estabas mirando. La expresión de tu rostro cuando Dina la besó no tuvo precio. Ben sintió que la sangre le subía a las mejillas. Emily se rió y subió las escaleras. Can le aulló en voz baja y le cubrió los ojos con las patas cuando Ben lo miró. Se supone que eres mi compañero, amigo. No me apuñales por la espalda de esa manera, por Dios. Puso los ojos en blanco y decidió salir. Un poco de aire fresco le haría bien. No había estado de buen humor desde la noche anterior. Tenía una sensación horrible en el estómago de la que no podía deshacerse. Agarró su chaqueta para protegerse del frío y salió por la puerta principal. Can lo siguió de cerca. Wolf normalmente nunca se apartaba de su lado, excepto cuando salía a cazar. Los centinelas de la puerta lo reconocerían y siempre lo dejarían salir y volver a entrar cuando regresara. El aire frío del invierno era agradable y refrescante. Ben siempre había considerado el invierno como su estación favorita. No solo porque nació durante el invierno, sino también por su específico y frío confort. Sus patrullas favoritas eran durante los días de invierno, especialmente las rutas que conducían a las montañas cubiertas con un manto blanco. De vez en cuando se levantaban vientos chirriantes. Cuando morían, un silencio sepulcral acechaba la tierra. Un grupo de niños jugaba en la nieve, sus ojos se incendiaban y se volvían de un azul gélido donde las bufandas no podían alcanzarlos. Se disparaban bolas de nieve unos a otros, resbalándose y cayendo, riéndose cuando Ben llegó a la puerta principal del asentamiento, rodeada por dos torres de vigilancia que se alzaban sobre ella a ambos lados. Se compadeció de los centinelas que tuvieron que congelarse en las torres, especialmente durante una tormenta de nieve ese mismo día. Aquellos que podían manejar armas se dividían en dos grupos, centinelas y guardabosques básicamente. Los centinelas tenían la tarea de proteger la puerta principal y el perímetro, siempre atentos. Estaban desplegados en las torres a lo largo de toda la muralla. Ni una sola persona podía acercarse al asentamiento sin que se dieran cuenta. Los guardabosques, por otro lado, tenían la tarea de patrullar el área que rodeaba el asentamiento, explorando cualquier amenaza potencial, ya fuera humana o infectada. Ben no podía recordar la última vez que hubo problemas con los cazadores o los bandidos. Los últimos 2 años fueron relativamente pacíficos para la comunidad, a excepción de unas pocas limpiezas, como la del almacén el verano pasado, que estaba plagado de infectados. «Abre la puerta», escuchó Ben gritar a un centinela en lo alto de la torre de madera. La puerta de madera alta, ancha y de 2 hojas comenzó a abrirse lentamente, dejando una marca en la nieve. Al partirse por la mitad, la puerta reveló a los guardabosques que entraban al asentamiento, pasando por debajo de la estructura de madera. Tommy cabalgaba primero, con el pelo rubio atado en una cola de caballo, un lado de su cara cubierto de sangre seca. Parecía mayor por alguna razón, las arrugas de su rostro más pronunciadas. Su barba siempre estaba bien afeitada, una razón por la que parecía más joven de lo que realmente era, especialmente en comparación con su hermano mayor Joel, que tenía barba completa.
Tommy miró hacia adelante, su rostro inexpresivo y sin emociones. Tina lo siguió de cerca, notando a Ben que estaba a solo unos pasos de distancia. Los recuerdos de la última noche invadieron la mente de Ben cuando vio a Ellie pasar por la puerta de madera ahora completamente abierta. Con la intención de saludarla, se detuvo a mitad de camino cuando vio su rostro. La sangre pintaba su rostro pecoso y sus ojos verdes, que antes eran brillantes, estaban envueltos en oscuridad mientras mantenía la cabeza agacha y pasaba junto a Ben sin reconocer su presencia. Perturbado, Ben volvió la mirada hacia el último jinete que entraba en el asentamiento. Jesse llevaba otro caballo por las riendas. 4 jinetes, 5 caballos. Algo pasó. Jesse, dijo Ben en silencio, acercándose a su amigo. ¿Qué pasó? El rostro de Jesse reveló tristeza cuando miró a Ben. Inclinado sobre el caballo de Jesse, Ben vio un cuerpo colocado sobre la silla de montar. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que el costado del cráneo se abría con fuerza, revelando el interior rojo y ensangrentado de la cabeza del hombre que conocía muy bien. Joel está muerto, reveló Jesse, con voz oscura y baja, y se marchó con los demás. Incógnita. 2 días han pasado desde entonces. El funeral tuvo lugar al día siguiente de lo ocurrido. Una lápida con Joel Miller tallado en ella fue colocada junto con muchas otras en el cementerio. William, el novio de Emily, talló la lápida él mismo. Fue un día triste para todos en la comunidad. Joel era un hombre muy respetado. Era una figura paterna para Ellie. Ben sabía lo que se siente, perder a alguien tan cercano a ti, el dolor era indescriptible. Pierdes a alguien, una gran parte de ti mismo. Quería visitarla, hablar con ella, pero no podía encontrar el coraje para hacerlo. ¿Por qué no? Quizás no sabía exactamente el momento. Se sentó en su porche, reflexionando sobre lo que había sucedido. Joel fue asesinado por otro grupo, eso era todo lo que sabía. María se dirigió a todo el asentamiento ayer, diciéndoles a todos que no tenían nada de qué preocuparse, las personas que mataron a Joel no eran una amenaza para la comunidad. Incluso si eso fuera cierto, todavía tenían que tener cuidado, especialmente cuando estaban de patrulla. No sabía mucho sobre el tema, ya que no había visto ni a Jesse ni a Dina desde la escena en la puerta principal. Sin embargo, desde el funeral, una idea lo rondaba por la cabeza. Ella siempre era imprudente y temperamental. No es una persona que perdone. Iría tras los asesinos. Ven, Cam, dijo con confianza mientras se ponía de pie. Wolf lo siguió de cerca. Avanzaron a paso firme hacia la casa de Ellie. Por el camino, pensó en lo que podría decirle, que lamentaba su pérdida. Que debería esperar y pensar qué hacer a continuación. Eso es lo que quieres oír ahora mismo, Ellie. Conociéndola, probablemente ya haya tomado la decisión, pero con suficiente tiempo y frases cuidadosamente elegidas, Ben podría convencerla de lo contrario. Eso es lo que haría al menos. Tal vez fuera un movimiento cobarde, pero Ben nunca fue del tipo más valiente. La casa de Ellie estaba al final de una de las calles del asentamiento. Era una estructura de una sola planta que parecía una choza por fuera. Ben respiró profundamente, se acercó a la puerta principal y llamó 2 veces. Pasaron unos minutos, pero nadie respondió. Lo intentó de nuevo, pero no hubo respuesta. Tal vez ella quiera estar sola ahora mismo, Ben no lo sabía. No está allí. Ben se dio la vuelta y vio a Jesse apoyado en la valla con los brazos cruzados. Se fue ayer por la mañana. Tina está con ella. ¿A dónde se fue? Preguntó Ben, acercándose lentamente a Jesse. Khan estaba justo detrás de él, siguiéndolo constantemente. Esperaba la respuesta de Jesse, pero ya sabía la respuesta a su pregunta. Creo que Seattle. Tommy fue el primero. María se volvió loca cuando se enteró. Incluso permitió que Ellie y Dina lo persiguieran. Mierda. ¿En qué estaba pensando? No puedo culparla, ella ama a su marido. Ben miró a su alrededor como si la respuesta a ese enigma estuviera en algún lugar a su alrededor. Khan lo miró confundido, pidiendo respuestas. Jesse lo miró con sospecha. Imaginar a Ellie boca abajo, muerta en algún lugar de un charco de su propia sangre era suficiente. Su elección estaba clara. Tengo que ir tras ella, Jesse, reveló Ben, con una expresión severa y decidida. Esperando una protesta de Jesse, Ben casi exclamó cuando este último asintió con la cabeza. De acuerdo. Tendremos que escaparnos, sin embargo. Bien. Me voy a casa ahora, a buscar algo de equipo, armas y comida. Deberíamos escaparnos por la noche, cuando los centinelas no estén mirando. ¿Qué pasa con los caballos?
explicó Ben, sudando de repente, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Maldita sea. Ni una oportunidad, están demasiado bien protegidos. Está bien, estaré en tu casa 1 hora antes de la medianoche, ¿de acuerdo? Está bien, respondió Jessie, y los dos se fueron por caminos separados. Ben se tomó su tiempo para caminar de regreso a su casa, pensando en ello todo el tiempo. Emily no estaría feliz con su decisión, pero no podía arriesgarse a decírselo. Le escribiría una nota explicándole todo. Khan lo siguió, gimiendo y aullando por ser tan reservado. El lobo lo sintió. Estaba pensando en dejarlo aquí en el asentamiento, pero la verdad era que Khan sería más útil para Jessie y para él que para Emily. Solo tendría que agarrar algo de la casa de ella para que Khan pudiera captar su olor. Emily no estaba en casa cuando regresó. Inmediatamente, se dirigió a su habitación para empacar sus cosas. Ya eran las 7 p.m. cuando comenzó a empacar, y Emily aún no estaba en casa. Había salido con Will, y Ben no podría estar más agradecido por eso. Ojalá se quede hasta tarde. Se sentó en su cama mientras guardaba todo en su mochila. Su pistola, un cuchillo de caza, una máscara de gas, algunas latas de comida, un odre de agua, una brújula, una camisa de repuesto y un saco de dormir que ató al fondo de la mochila. No olvidó su Walkman. Ben nunca va a ninguna parte sin él. Se aseguró de llevar algunas baterías de repuesto. Incluso pensó en poner un libro o dos, pero luego se dio cuenta de que sería una pérdida de tiempo. Tengo que encontrarla, se repetía a sí mismo. Ella fue su primera amiga en Jackson. Ella lo ayudó cuando pasó por el dolor de perder a su hermano. Cuando Tom murió debido a la imprudencia de Ben, ella estuvo allí para consolarlo mientras Emily atravesaba su propia crisis nerviosa. Emily no habló con Ben durante días después de que sucedió. Ella todavía lo culpa hasta el día de hoy. Incluso él todavía se culpaba a sí mismo por eso. Ben miró su puño izquierdo, estaba temblando. Tenía miedo, pero no tenía otra opción. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que ella volviera a casa sana y salva. Probablemente a Jessie esto le resulte tan difícil como a mí, pensó al recordar que Dinah también se fue. Todo esto es una mierda. El tiempo pasó bastante rápido. Eran las 11 de la noche cuando Ben se dio cuenta. Emily aún no estaba en casa, lo que significaba que su cita con Will había sido un éxito y que se quedaría hasta tarde con toda seguridad. Estaba feliz por ella, aunque no lo demostrara. Después de todo, se burlaba de ella porque era su hermana. Habían dejado una nota para Emily en su habitación. Mientras la escribía, Ben pensó brevemente en abandonar esta misión y quedarse en Jackson, pero ya tenía la mente decidida. Ben se puso su sudadera gris con capucha sobre la cabeza y luego una mochila que colgaba de su hombro derecho. Se acercó a la ventana de su habitación y miró a través de ella la luna que colgaba en lo alto del cielo por un momento antes de ocultarse entre las nubes. Tomó un machete que descansaba en la pared y lo envainó en una funda de cuero que él mismo creó y que estaba atada a su mochila de una manera que facilitaba su desenvainado en situaciones extremas. Mientras estaba sentado en las escaleras para atarse los cordones de los zapatos, Khan se acercó a él y se sentó frente a él, inclinando la cabeza mientras lo miraba desde abajo. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Ben, extendiendo la mano para acariciar la cabeza del lobo. ¿Estás listo? Este será un viaje largo y difícil. Wolf le sacó la lengua alegremente como respuesta, y Ben sonrió, bien. Yo también estoy listo. Asegurándose de que todas las luces estaban apagadas, y que la chimenea estaba encendida de manera constante, Ben revisó 2 veces todo en su mochila y 2 compañeros caminaron por la puerta principal hacia el exterior, hacia el mundo cubierto por una manta blanca como la nieve. Primero, miró a su alrededor para verificar si alguien lo estaba mirando. Cuando se aseguró de que no había nadie afuera en esta parte del asentamiento, Ben se movió lenta y silenciosamente hacia la casa de Ellie, atravesando los patios traseros para evitar ser descubierto por cualquiera que deambulara en la hora del lobo. No tardó mucho en llegar a la casa de Ellie, ya que el asentamiento no estaba muy extendido. Cuando llegaron, maldijo cuando se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada. ¿Qué esperabas, idiota?, se reprendió a sí mismo pensando en lo que podría hacer para entrar. Dio un paseo alrededor de la pequeña choza para ver si había otra forma de entrar, pero fue en vano. ¿Qué?, le preguntó Ben al lobo, quien lo miró con aire de suficiencia, como si se estuviera burlando de él de alguna manera. ¿Sabes qué? Al diablo, dijo, cada vez más impaciente, sintiendo que estaba perdiendo el tiempo.
Volteando la cabeza para comprobar si había alguien allí, Ben suspiró y cerró los ojos. Cuando los abrió, se lanzó hacia adelante y pateó la puerta tan fuerte como pudo. Las astillas volaron al suelo cuando la puerta de madera se abrió y formó un semicírculo completo en movimiento. El crujido no fue tan fuerte como Ben pensó que sería. Tenía suerte de que el viento frío todavía silbara en el asentamiento, especialmente entre las casas. Lo siento, Ellie, pensó y cruzó un umbral hacia el interior de la pequeña casa, deteniéndose allí mismo. Sus ojos examinaron todo lo que había dentro. No he estado aquí en años, se dio cuenta mientras caminaba por la habitación. Básicamente, todo era una sola habitación, cocina, sala de estar y dormitorio, todo junto. El baño del otro lado estaba separado del resto. Era mucho más pequeña que su casa, pero linda en cierto modo. Y era mucho más fácil de limpiar, esa idea le dio envidia. Detrás del sofá, había una amplia puerta blanca que se extendía a lo largo de toda la pared, y Ben se dio cuenta de que en realidad era un garaje convertido en espacio habitable. Nunca podría decirlo desde afuera. Sin demorarse, caminó hacia su cama. Estaba hecha con pulcritud, no había pistas que ella hubiera dejado a toda prisa. En el lado opuesto de la cama había un mueble de televisión o un armario, Ben no podía decirlo. Contenía la ropa de ella y una pantalla plana. Debajo de la pantalla plana había una PlayStation 3 que dos de ellos solían jugar. Un recuerdo le hizo sonreír. Siempre que jugaban al baloncesto en la PlayStation, él la destrozaba, lo que la enfurecía. Era muy gracioso porque pasaba todo el tiempo, pero ella nunca se rendía, era terca como eso. Ambos preferían los juegos de terror, aunque sus vidas fueran un verdadero horror en algún sentido retorcido. Ben abrió un cajón lleno de la ropa de Ellie. Abrió los ojos y se dio cuenta de que había abierto un cajón con la ropa interior. Maldito idiota, pensó y cerró el cajón lo más rápido que pudo, sonrojándose como si alguien lo hubiera visto hacerlo. Bueno, Khan lo vio. Ni una palabra sobre esto, ordenó, a lo que Khan respondió con una ligera inclinación de cabeza. Siempre hacía eso. Lobo presumido. Al final, decidió tomar una de sus camisetas sin mangas del cesto de la ropa sucia, porque la ropa que había allí no estaba lavada y probablemente aún conservaba el aroma de Ellie. Creo que encontramos lo que buscábamos, amigo. Vamos a buscar a Jessie. Mientras salía, una pareja pasó justo al lado. De pie frente a la puerta rota, Ben se quedó lo más quieto que pudo, esperando que la sombra fuera suficiente para cubrirlo. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció a Emily, tomada de la mano con Will mientras caminaban lentamente. Supongo que ahora es oficial. Estaban hablando y riendo, como una verdadera pareja. Puso los ojos en blanco, esperando que se movieran más rápido y se fueran. No lo vieron, obviamente preocupados el uno por el otro. Como acordaron, Jessie y Ben se encontraron detrás de la casa de Jessie. Jessie tenía dos de los rifles de su padre, uno para él y otro para Ben. Vestía solo una chaqueta de cuero marrón sobre una camisa negra y un par de jeans. Y trajo una escalera. Lo creas o no, mis padres me estaban animando a ir tras Dinah y Ellie, dijo Jessie. ¿Qué pasa con Emily? Ben frunció el ceño. Le escribí una nota. Ella nunca me dejaría ir. Como era de esperar, la usaremos para escalar el muro, explicó Jessie señalando la escalera de madera que llevaba bajo el brazo. Pero tendremos que saltar desde arriba. Ben asintió con la cabeza. No hay problema. Conozco un lugar donde hay mucha nieve. Podemos saltar allí. Perfecto. Vamos a esperar, ¿qué pasa con Khan? No puede trepar. Ben sonrió, esperaba esta pregunta. Saldrá caminando directamente por la puerta principal. Los centinelas siempre lo dejan salir cuando quiere cazar. Jessie miró impresionado al lobo blanco. Eres un perro astuto. El lobo lo miró con la lengua afuera, silencioso como la noche. En la oscuridad, parecía como si el lobo estuviera sonriendo. Dejemos esto en claro, comenzó Jessie, deteniendo a Ben que comenzaba a caminar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Sabes qué quiero?, respondió, sintiéndose un poco ofendido por la pregunta. Ben era consciente de que no era el mejor tirador. De hecho, era uno decente. Entre los niños con los que creció, nunca fue el más fuerte ni el más valiente. Perdió muchas más peleas de las que ganó, pero sus ojos estaban puestos en su objetivo. Los tres caminaron por todo el lugar hasta el otro lado del asentamiento, al oeste de la puerta principal. Había una ruta que la gente de las patrullas solía utilizar cuando iban en esa dirección, por lo que en invierno limpiaban la nieve de esa zona, paleando todo en una gran pila que estaba apoyada en la pared. Era un lugar perfecto para el salto.
Jessie colocó la escalera en la alta pared de madera, que tenía más de 6 metros de altura, y se aseguró de que se mantuviera firme y estable. Yo iré primero, dijo Ben y comenzó a trepar. Al girar la cabeza, se dio cuenta de que Khan todavía lo estaba mirando. Sal afuera, Khan. Ve a cazar. El lobo se mantuvo firme como si estuviera congelado. Ben puso los ojos en blanco y continuó trepando. Jessie lo miró confundido y abrió la boca para decir algo. Se irá cuando salte, respondió Ben antes de que Jessie tuviera oportunidad de preguntar. El muro de madera estaba construido con troncos altos cortados específicamente para esto. Eran lo suficientemente anchos para que Ben pudiera pararse sobre ellos con toda la longitud de sus pies. Tuvo que arrodillarse para poder mantener el equilibrio debido al viento que amenazaba con tirarlo del muro. Miró hacia abajo, midiendo dónde debería saltar. Un conjunto de voces llamaron su atención y giró la cabeza sobre el hombro derecho para ver las luces encendiéndose en la casa detrás de ellos. Jessie lo miró severamente desde abajo, una mirada que le decía que se apurara. Miró hacia abajo por el muro una vez más para asegurarse de saltar en el lugar correcto. El salto incorrecto podría resultar en una pierna rota o, peor aún, un cuello roto. Respiró profundamente, sintiendo el frío colándose en su garganta y saltó con las piernas estiradas sobre la gran pila blanca debajo de él. La gravedad lo arrastró hacia abajo en la nieve hasta la cintura. Le tomó unos segundos recuperarse de la caída y comenzó a salir con la pala. Se sintió bien volver a pisar tierra firme cuando Jessie saltó detrás de él y aterrizó con un ruido sordo. Ben ayudó a su amigo a salir de la nieve y le preguntó, ¿te vieron? Jessie negó con la cabeza. No. Podrían haberlo hecho si hubieran vuelto la cabeza hacia mí. No lo hicieron. Bien. ¿Qué pasa con Khan? Preguntó Ben. Jessie todavía respiraba con dificultad, recuperándose de la caída, cuando respondió, tu lobo se dirigió hacia la puerta en el momento en que saltaste. Es inteligente. Esperad a que crezca más, dijo Ben y sonrió. El muro estaba a su derecha mientras se movían entre las sombras, justo debajo de las torres de vigilancia para evitar ser vistos. Como el asentamiento resultó ser relativamente seguro, los centinelas a menudo se relajaban o incluso se quedaban dormidos. Ben los odiaba por eso, pero no esa noche. La puerta principal se abrió para dejar salir a Khan, que corrió hacia la libertad del mundo abierto. Los guardias de la puerta principal cayeron en la trampa y Ben se sintió aliviado. Siguieron al lobo hasta el bosque, con el suficiente cuidado para evitar cualquier mirada curiosa, donde lo alcanzaron. Buen chico, dijo Ben cuando se arrodilló para acariciarle la cabeza. Sacó la camiseta de tirantes de ella de su mochila y la puso bajo el hocico de Khan. Wolf la olfateó minuciosamente y comenzó a buscar un rastro en la zona. Ben y Jessie siguieron sus huellas, esperando que encontrara algo pronto. Entonces, ¿Seattle? Preguntó Ben mientras los dos seguían al lobo. Jessie asintió. Sí. ¿Has estado allí alguna vez? No. Yo tampoco. El plan era localizar a las chicas y alcanzarlas antes de que llegaran a Seattle. Sin embargo, las posibilidades eran escasas. Ella y Dinah tenían un caballo, Ben y Jessie no. Tommy dejó una nota para María antes de irse, explicó Jessie sonriendo. No quiero estar en su lugar cuando regrese. Ben sonrió. Eso me recuerda a alguien. No estaba contento por no haberle dicho adiós a su hermana, pero tenía que hacerlo. La comprensión de todo lo que había pasado lo golpeó como un camión a toda velocidad. Su corazón latía como loco, amenazando con atravesarle el pecho. El miedo se apoderó de él. Ya no había vuelta atrás. Recuerda, dijo Jessie, encuentra a ella y a Dinah. Encuentra a Tommy. Tráelos a casa. Eso es lo que vamos a hacer. Ben asintió con la cabeza, con los ojos fijos en la oscuridad frente a él. Capítulo 2, WLF. Viajar largas distancias a pie no era una tarea fácil. Especialmente si tienes prisa por alcanzar a alguien que va a caballo. Ben solo podía esperar que ella y Dinah se tomaran su tiempo para llegar a Seattle porque dos de ellas estaban agotadas. Trotaron tanto y tan lejos como pudieron, para cubrir mayores distancias, pero les pasó factura. Khan no sufrió como ellos, simplemente los siguió en silencio, sin quejarse de nada. Ben, por otro lado, tenía muchas cosas de las que quejarse. Sin embargo, mantuvo la boca cerrada. Las quejas eran lo último que necesitaban, porque ya estaban de mal humor por el ritmo al que viajaban. Un par de semanas atrás, cuando dejaron por primera vez la comodidad de sus hogares, Khan logró captar el olor de Ellie. Desde entonces, han estado tras su pista. Los tres compañeros no disfrutaron de un viaje tranquilo.
María envió a los cazadores tras ellos poco después de que salieran de Jackson. Incluso los encontraron al día siguiente, pero los tres lograron escapar de alguna manera, desviándose de su camino. No tardaron mucho en volver al camino, y fue entonces cuando comenzaron a encontrarse con los infectados. Idaho estaba especialmente plagado de ellos. Cada pequeño pueblo por el que pasaban casi les costaba la cabeza. Corredores, acosadores, clickers, todos ellos. No podían dormir tranquilos, al menos uno de ellos tenía que hacer guardia. Cambiaban de turno cada 1 o 2 horas, dependiendo de cuánto tiempo estuvieran descansando. Por lo general, eran 2 turnos. La guinda del pastel era el terreno accidentado que tenían que recorrer. Ben se odiaba a sí mismo por olvidar su cepillo de dientes, aunque revisó 2 veces sus provisiones. No se cepilló los dientes durante más de 4 días hasta que lo encontró en una farmacia que saquearon. Su propio aliento se estaba volviendo fétido para él, casi lloró de alegría cuando lo encontró. Luego, encontraron a otros sobrevivientes con quienes intercambiaron un poco de carne sobrante que tenían de la captura de un ciervo, que no podían cocinar entero porque llevaba mucho tiempo, por algunas rondas de munición. No solo eso, tuvieron la suerte de encontrarse con la manada de caballos salvajes, incluso lograron obtener 2, uno para cada uno de ellos. Parecía que su suerte comenzaba a revertirse por fin. Con los caballos, podían cubrir más terreno en menos tiempo, lo que los acercó a Ellie, Tina y, con suerte, Tommy. Los caballos resultaron ser difíciles de montar al principio, ya que los animales no estaban ensillados. A juzgar por este mapa, estamos a un día de Seattle. ¿Estamos en Preston, no? Preguntó Ben mientras le explicaba el mapa a Jessie, que se secaba el sudor de la frente. El clima en el estado de Washington era totalmente opuesto al de Wyoming. Desde que salimos de Wyoming, el clima comenzó a cambiar gradualmente. El terreno cambió de un paisaje montañoso blanco a llanuras de pastizales. No. Creo que pasamos por Preston hace unas horas, respondió Jessie, secándose el sudor de la frente e inclinándose desde su silla hacia el mapa. Estamos más cerca que eso. En algún lugar cerca de Isaac, Issaquah. ¿Cómo se pronuncia esto? Ben ni siquiera lo intentó, dobló el mapa para devolverlo a la mochila donde pertenecía. Mientras estaban en Idaho, descubrieron huellas de caballos que han estado siguiendo desde entonces. Al principio, no estaban seguros de estar siguiendo las huellas correctas, solo podían adivinar y esperar que estuvieran en lo cierto. Pero solo había un par de huellas de caballos que se dirigían al oeste. Esas huellas los llevaron al estado de Washington y casi hasta Seattle, lo que significaba que casi con certeza estaban siguiendo el par de huellas correcto. Jessie y él no hablaron mucho, pero solo porque estaban exhaustos. Ben no estaba seguro de si podrían haberlo logrado sin los caballos que encontraron. Tuvieron una noche o 2 en las que se permitieron descansar más de lo habitual. Durante esas noches, intercambiaron algunas palabras, pero no mucho. Era el ritmo con el que cubrían una gran distancia lo que los estaba matando. Ben solo comenzó a sentir sus pies nuevamente después de 2 días a caballo, definitivamente necesitaba un buen descanso. Cabalgaron durante unas horas hasta que el sol estuvo alto en el cielo, marcando el mediodía. Frente a ellos se alzaban edificios altos que se veían por encima de los árboles, tocando el cielo. Eso debe ser Seattle, observó Jessie y Ben estuvo de acuerdo. Veamos si estas huellas conducen a la carretera. Tenía razón, las huellas conducían efectivamente a la carretera. Los compañeros siguieron alegremente el camino hasta que llegaron a un muro enorme que les bloqueaba el paso. Una parte de la carretera por la que iban estaba llena de coches abandonados y oxidados, docenas de ellos. La zona frente a los muros enormes era un puesto militar, a juzgar por las tiendas de campaña y los cadáveres con uniformes. Los cadáveres eran viejos, convertidos en esqueletos por el tiempo o por algo más. Frente a ellos, una poderosa puerta de metal bloqueaba el camino que conducía al interior. Al otro lado de la puerta gigante de metal había escrito en letras blancas que decía intrusos asesinados al ser vistos. Un tal WLF dijo todo lo que había que decir. Supongo que Fedra ya no es el organismo que gobierna Seattle, dijo Ben, sintiéndose perturbado por lo que había visto. Jessie le había hablado de WLF, que era la abreviatura de Frente de Liberación de Washington. Al parecer, se trataba de un grupo con base en Seattle. Las vías se detuvieron hace un tiempo. Deben haber entrado, no hay ningún otro lugar al que puedan ir. Sí, pero ¿cómo vamos a entrar? Preguntó Jessie, escudriñando el área en busca de cualquier señal de una posible entrada. ¿Ves esa puerta grande? Lo veo, no estoy ciego.
Jessie examinó los alrededores. ¿Quizás haya una manera de evitarlo? No, respondió Ben inmediatamente. Nos llevará demasiado tiempo. Debe haber una forma directa de entrar. Dame un segundo. Vio una escalera a un lado del muro que probablemente podría llevarlo al otro lado, pero tenía que pensar en Khan y los caballos. Los animales no podían subir por las escaleras. Creo que puedo saltar el muro para intentar abrirlo de alguna manera desde adentro, pensó Ben y se lo explicó a Jessie. Este último estuvo de acuerdo con él. Vamos a intentarlo. Al acercarse juntos a la escalera, notaron que colgaba demasiado alto sobre ellos. Bajando del caballo, Jessie ayudó a Ben a subir, quien logró agarrar la escalera con su izquierda, usando toda su fuerza para impulsarse hasta que pudo poner sus pies sobre ella. Dando un profundo suspiro, Ben reanudó la subida. Se encontró en las plataformas de metal a lo largo del muro que atravesó hasta llegar a la parte superior de este. Sus ojos examinaron la metrópolis en ruinas mientras se paraba en la parte superior del muro de hormigón que fue dañado por las bombas en más de un lugar. Era justo como lo imaginaba, en ruinas y aterrador. Algunos de los edificios altos en la distancia se apoyaban unos sobre otros. Esta ciudad fue bombardeada cuando todo comenzó, cuando la gente aún esperaba poder detener la propagación del virus. Qué equivocados estaban, pensó Ben con tristeza y comenzó a bajar, usando una escalera en una de las altas torres redondas para bajar. Finalmente, se encontró en una calle vallada. Solo podía avanzar a través de un pasaje rodeado por los mismos muros de hormigón, aunque los del interior eran mucho más cortos en comparación con los del exterior. Había un problema con la puerta cerrada entre Khan, Jessie de un lado y Ben del otro. Caminó alrededor para ver qué podía usar y entró en un edificio que parecía ser una sala de control de puertas, a juzgar por el amplio teclado y las docenas de comandos y botones. Un gran botón rojo estaba en el medio del panel de control, sobre el cual estaba escrito puerta principal. Tal vez esto funcionaría, pensó, y presionó el botón, fijando la vista en la puerta. No pasó nada. Al mirar hacia abajo, vio un teclado numérico y se dio cuenta de que probablemente requería una contraseña. Los números estaban cubiertos de polvo, excepto unos 4 números en particular. 0, 1, 2 y 5, susurró para sí mismo y escribió los números en el teclado numérico en ese orden exacto. En la pequeña pantalla que estaba encima se leía contraseña denegada. Está bien, ¿qué tal 5, 2, 0 y 1? No. Está bien, 0, 5, 1 y 2. Contraseña aceptada. Claro que sí. Exclamó con una sonrisa. Los hackers del viejo mundo estarían orgullosos de mí. La puerta se movió hacia arriba, para gran entusiasmo de Ben, pero algo no estaba bien. Le costó seguir deslizándose hacia arriba. El crujido del metal y los engranajes indicaba que los motores de la puerta se estaban rompiendo, superando sus límites. Estaba averiada. Ben corrió hacia ella, gritándole a Jessie que entrara antes de que la puerta se cerrara por completo. Después de empujar su mochila a través del espacio entre la puerta y la calle, Jessie, tendido en el suelo, se arrastró a través del espacio hasta el interior de las paredes. Khan, más pequeño que los dos, pasó fácilmente por el espacio. Cuando Jessie se puso de pie, la puerta se cerró por completo y se estrelló contra la calle. Si hubiera llegado tan solo unos segundos tarde, habría sido aplastado por ella o habría quedado sellado en el otro lado. ¿Estás bien?, le preguntó Ben, a lo que Jessie respondió con un asentimiento. Esto fue más fácil de lo que pensaba, alguien debe haber pasado por aquí recientemente, explicó Ben y señaló hacia el pasaje en el muro de hormigón, con una valla baja de alambre de púas colocada debajo. Ese pasaje conducía más adentro de la ciudad. Ese alguien debía ser Eddie y Dinah. Es una pena que hayamos dejado atrás nuestros caballos, admitió Jessie, con un enfado evidente en su voz. Tenemos que tener cuidado ahora. No hay más huellas que podamos seguir, será una búsqueda durísima. Ben suspiró profundamente, pensando en su próximo movimiento. Tal vez podríamos seguir el rastro de cadáveres. ¿Qué quieres decir? No me imagino a ella recorriéndose a Tle preguntando educadamente por las personas que mataron a Joel. Podemos intentar encontrar a los infectados que ella mata o a las personas con las que se encuentra, ver si alguno de ellos sigue con vida, preguntar por la información, ya sabes a qué me refiero. Jessie levantó una ceja. No estarás hablando de tortura, ¿verdad? Ben negó con la cabeza como respuesta a la pregunta. Había matado antes, tanto a humanos como a infectados, pero nunca disfrutó de infligir dolor a los demás.
Valoraba su humanidad y prefería mantenerla intacta, pero ese no era el tipo de mundo en el que vivían, y Ben temía verse obligado a cambiar para poder sobrevivir en esta tierra cruel. Registraron rápidamente las dos estructuras, una sala de control y una pequeña cabaña al otro lado de la carretera. Resultó inútil, por lo que nada les impidió continuar. Va a ser una reunión incómoda, dijo Ben provocando la risa de Jessie. Imagina que salvaste la vida de Dinah de los infectados y ella sigue echándote la bronca, como en la fiesta en la iglesia. A Jessie no le pareció gracioso. Ella no es así. Al oír su respuesta, Ben se preguntó cómo era Dinah en realidad. Eran buenas amigas, la conocía desde hacía años, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla de verdad como lo hizo con ella, con quien solía pasar el rato casi todo el tiempo. Incluso la consideró su mejor amiga durante un tiempo. ¿Por qué rompieron? Jessie suspiró. Esa es una larga historia, hombre. Tengo todo el día. La ciudad que la rodeaba, abandonada y silenciosa, provocaba en Ben una sensación de inquietud. Siempre estaba alerta ante una posible amenaza, aunque por fuera parecía tranquilo. Dinah es complicada. Es muy exigente, y no en el mal sentido, no me malinterpretes. Quería que yo fuera alguien que no era y supongo que con el tiempo se calmó. ¿Pero no lo hiciste? La mirada de Jessie lo delataba todo. Era bueno fingiendo que no le importaba, pero sus ojos no podían ocultar la verdad. Me preocupo por ella, no voy a mentir. Es una persona muy importante para mí, aunque no vayamos a volver a estar juntos. Ben simpatizaba con su amiga. Era evidente que Jessie todavía la amaba, y una de las razones por las que decidió ir tras ella no era porque quisiera volver a estar con ella, sino simplemente porque le importaba. En realidad, a Ben le pasaba algo parecido. ¿Quieres intentar conquistar a ella después de que terminemos todo? Se burló Jessie. Ben se burló. No, no creo que lo haga. Ustedes dos eran muy amigos en el pasado. ¿Por qué no? ¿Quién demonios dice amiguito hoy? A ella le gustan las chicas, amigo. No te hagas el tonto. Entonces, admites que te gusta. Ben se sonrojó al darse cuenta de que había caído en la trampa de Jessie. Es cierto, estuvo con Kat y besó a Dinah, comenzó Jessie, mirando alrededor del edificio que se alzaba a su alrededor. Ella nunca dijo que no le gustaban los chicos, ¿sabes? Este comentario despertó la curiosidad de Ben. Su amigo tenía razón en cierto modo, ella nunca mencionó nada acerca de que no le agradaran los chicos. De repente, se sintió esperanzado. Estamos en una situación de mierda, dijo Ben después de un rato. Tú amas a Dinah, a mí me gusta a ella, más o menos. Terminó con eso un poco más silenciosamente. Por primera vez, se lo dijo a Jessie en voz alta. El propio Jessie pareció sorprendido después de que Ben se lo dijera. Allá vamos, persiguiendo a dos chicas que tienen una relación. ¿Eso nos hace quedar mal? Terminó Jessie el pensamiento de Ben, mientras su brazo apuntador rozaba la pistola que llevaba en el cinturón. No lo creo, si somos los únicos que lo sabemos. Se rieron de eso, continuando por la calle llena de vegetación y cadáveres. Cadáveres de los infectados. Inmediatamente supusieron que ella y Dinah habían pasado por allí. Un rastro de cadáveres, pensó Ben felizmente. La ciudad se veía cada vez peor a medida que descendían. Pero Ben estaba realmente impresionado por ella. Jackson era una comunidad pequeña y el área circundante estaba compuesta por pequeños pueblos. Seattle era algo completamente diferente. Las calles más anchas permitían más tráfico, y los edificios en los suburbios eran más altos y más grandes que los de Jackson. Ben no pudo evitarlo, trató de imaginar Seattle antes del brote. Calles oscuras iluminadas por farolas y faros de automóviles. Gente caminando por las calles sin preocupaciones en el mundo. Jessie sonrió y bromeó, pero su postura era rígida, un rasgo que uno no adquiere viviendo en la seguridad de las paredes. ¿Qué pasó entre ella y tú? ¿Qué quieres decir? Jessie puso los ojos en blanco. Ustedes dos eran inseparables antes. La pregunta obligó a Ben a pensar en ello. Supongo que simplemente nos distanciamos. La pubertad, tal vez. Bien, pubertad. No caminaron mucho cuando Jessie volvió a preguntar, de repente. ¿Qué le dirás a ella después de que los encontremos? ¿Puedes parar con las preguntas sobre ella? Aunque ya no se sentía cómodo hablando de ella, Ben se tomó su tiempo para pensar qué debía decir. No se lo esperaba. Encontrar a ella era todo en lo que pensaba, y no tenía idea de lo que vendría después. No sé, quiero decir, probablemente diré algo sobre Joel, y, no sé, hombre. No pensé en eso. Está bien, respondió Jessie y se adentraron cada vez más en la ciudad en ruinas.
El trío seguía viendo grafitis en las paredes y carteles de WLF por todos los edificios que pasaban. No hablé con ella en absoluto después del funeral de Joel, admitió Ben, sintiéndose culpable. Ella estuvo allí para ti cuando murió Tom, idiota. Supongo que tendré que pensar en algo. Ben se sentía ligero de pies, un beneficio de montar a caballo. Todo su cuerpo se sentía mucho mejor. La ciudad en ruinas de Seattle estaba tranquila y siniestra. A Ben no le gustaba ni un poco, ya que seguía escaneando el área solo con sus ojos, buscando cualquier señal de una posible emboscada. Los infectados no eran la única amenaza. Si bien los humanos no les dieron ningún problema a Jesse y Ben en su camino a Seattle, probablemente lo harán en la ciudad. El Frente de Liberación de Washington no parecía estar formado por personas que te invitarían a tomar una taza de té. Precaución, en todo momento, eso es lo que Ben aprendió al crecer fuera de la zona de cuarentena. Las calles de hormigón oscuro estaban agrietadas en docenas de lugares, hojas de hierba delgadas y largas habían encontrado su camino a través de esas grietas. Los edificios que se extendían a ambos lados de las calles estaban abandonados y en ruinas. Revisaron alrededor de una docena de ellos, la mayoría de ellos ya habían sido saqueados. La mayoría de los edificios tenían puertas y ventanas tapiadas que impedían la entrada a través de la puerta principal y otros medios normales. Había agujeros en las paredes del segundo y tercer piso, pero era demasiado problemático subir tan alto, además de requerir mucho tiempo y ser peligroso. No caminaron mucho más hasta que llegaron a una puerta de acero abierta, a unos 100 metros frente a ellos. Se podía ver la puerta este 2 sobre la puerta. Ben no podía pasar por alto el cable amarillo que se extendía hasta el panel de control desde una pequeña plataforma de hormigón vallada a su izquierda. Había un generador en la parte superior. Joder a Fedra, estaba escrito en la pared. Espera un segundo, dijo Ben, yendo a la plataforma. El generador estaba apagado, pero aún podía oler la gasolina. Sintió el calor del metal al colocar la palma de la mano sobre él, lo que era una pista bastante fiable de que alguien pasó por allí recientemente y utilizó este generador para abrir la puerta. Creo que pasaron por esa puerta. Si son ella y Aidina, estamos cerca, le explicó a Jesse, que vigilaba, sosteniendo un rifle en sus brazos listo para disparar. Ben nunca podía saber si Khan estaba detrás de él o no. El lobo estaba en silencio y siempre un paso detrás de Ben. En realidad, a veces era bastante espeluznante. 2 de ellos regresaron con Jesse y continuaron por el este 2. Una estructura alta llamada Serevena Hotel estaba a su derecha, con vista a la calle que subía la colina. Pasando por la docena de autos y un camión, la compañía de 3 llegó a la cima de la pequeña colina, en una encrucijada. Parecía una buena oportunidad para sacar el mapa de la mochila de Ben. Un lado estaba dedicado al mapa de todo el estado de Washington, mientras que el otro lado mostraba la ciudad de Seattle en detalle. Ben podía señalar su ubicación en el mapa, pero aparte de eso, no tenía otras pistas excepto la otra puerta abierta frente a ellos. Eso le aseguró de alguna manera que estaban en el camino correcto. La puerta este 1 también estaba abierta y el generador que había en ella se calentaba aún más al tacto. Todo esto le infundió esperanzas de que encontrarían a ella y a Aidina pronto. No podía estar seguro de que estuvieran siguiendo a las personas adecuadas, pero algo en el fondo le decía que estaban en el camino correcto. Pasaron por una tercera puerta general y siguieron el camino recto más abajo. Todavía no se habían encontrado con ningún infectado, solo sus restos, en Seattle, lo que los preocupaba. Tal vez el WLF o alguien más los haya eliminado. Al final de la calle, podían ir a la izquierda o a la derecha, seguir adelante no era una opción. Optaron por la derecha porque la calle de la izquierda estaba bloqueada por la maleza. Ben quería acelerar el paso, pero simplemente no podían arriesgarse a exponerse yendo más rápido. Cuanto más se adentraran en Seattle, peor se veían las calles, más dañadas, más esqueletos y más maleza. Al acercarse a otro cruce, Khan decidió correr delante de ellos, confundiendo a Ben, que corrió tras él. Siguiendo al lobo, la nariz de Ben captó un desagradable olor a carne quemada. Al llegar al cruce, se encontró con otro tronco delgado envuelto en el alambre de púas. Al otro lado del alambre había un cadáver de un caballo marrón. Una nube de humo negro que se elevaba lentamente era un resto de lo que obviamente era una explosión que destrozó al pobre animal. Era una trampa para los infectados, y para los intrusos. Khan no perdió el tiempo y comenzó a darse un festín con la carne quemada cuando Ben pasó por encima de la valla sin dejar de mirar al animal muerto. Jesse lo siguió de cerca.
Mientras examinaba el cuerpo, notó las patas rotas y un agujero en el cráneo. El animal había recibido un disparo en la cabeza. Quizás por piedad. El caballo estaba ensillado, pero no había señales de su jinete. Ben examinó el resto del cadáver cuando vio algo que lo perturbó. Jesse, le dijo a su amigo que estaba arrodillado junto a él, este es un caballo de Jackson. Jesse abrió mucho los ojos al reconocer la J estampada en el muslo del animal. Miró a Ben, quien, con una mirada perturbada en los ojos, terminó. Este es Shimmer, el caballo de Ellie. Bueno, este es el final del video, espero que les haya gustado. Si veo que tiene apoyo la seguiré subiendo. Un gusto y adiós.